Gloria a Dios, Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos que en estos momentos están en sintonía con la transmisión de este mensaje a través de esta plataforma de YouTube. Como cada semana compartimos el mensaje en este tiempo de pandemia, este tiempo que azota a toda la humanidad a causa del coronavirus. Pero aquí está la iglesia del Señor Jesucristo dispuesta siempre a compartir el mensaje de vida, el mensaje de esperanza, para que muchos puedan creer en este mensaje que Dios ha comisionado a la iglesia a llevarlo por todos los contornos de la tierra. Y ahora sabemos que este evangelio está llegando a todos los contornos de la tierra, porque a través de la difusión masiva de las redes sociales, del internet, podemos llegar a diferentes partes del mundo y este mensaje queda alojado para que cualquier persona en un momento indicado Dios le guíe para escuchar precisamente todo lo concerniente a la palabra de Dios. Así que estoy contento de poder reunirme una vez más con cada uno de ustedes a través de esta plataforma para llevar el mensaje de la palabra correspondiente a este domingo. Así que vamos a tomar una porción de la palabra que encontramos en Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 10. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Oramos. Padre amado, Dios eterno, gracias por este tiempo que nos concede de poder compartir tu palabra con cada uno de mis hermanos y todos aquellos amigos que habrán de ver este mensaje. Gracias, Señor, porque tu palabra es buena, porque tu palabra nos guía, porque tu palabra nos alumbra, porque tu palabra nos edifica. Gracias, Señor, por haber traído tu palabra. Por todo el mundo salió tu palabra hasta el extremo de todos los rincones de la tierra. A ti sea la gloria por siempre, oh Dios. Gracias por permitir que este siervo pueda compartir el mensaje de tu palabra. Me siento honrado de poder anunciar tu palabra por todos los contornos de la tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, el tema que vamos a tratar en el día de hoy lleva por título El Evangelio Orgánico en la Era Digital. El Evangelio Orgánico en la Era Digital es el tema que queremos compartir con la ayuda de Dios en este momento. En el mensaje anterior hablábamos acerca de una iglesia analógica en la era digital, una iglesia que se había quedado atrás en cuanto al uso de las tecnologías que este tiempo presente nos brinda.
Sería insensato no poder usar estas herramientas tecnológicas que nos brinda la ciencia en este tiempo para nosotros poder catapultar y llevar más allá el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Hablábamos precisamente de cómo esta época digital fue desarrollándose en etapas sucesivas hasta el tiempo presente. En el día de hoy hay diversidad de redes sociales, diversidad de plataformas que nosotros como iglesia tenemos y debemos dar buen uso para la expansión del Evangelio de Jesucristo. No usar estas herramientas, entonces nos quedaríamos obsoletos en la manera de presentar el mensaje. Y hablábamos precisamente que el mensaje es uno solo. El mensaje de Jesucristo no varía. El mensaje de Jesucristo no se amolda a un concepto humano, sino que el mensaje de Dios es un mensaje eterno, un mensaje que transforma, que cambia, que trae sustancia y que dignifica a todo ser humano. Por tanto, el mensaje no debe variar, pero sí deben variar las formas de presentar ese mensaje. Por eso hablamos de que en la era digital el mensaje de Jesucristo tiene la opción de ser presentado de diversas maneras y hay diversidad de plataformas con las cuales nosotros podemos proyectar, sobredimensionar aún más el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, el mensaje debe permanecer orgánico. Y hablamos de un mensaje orgánico, un mensaje inalterable, un mensaje que no se le cambie ni una coma ni una tilde, un mensaje que permanezca fiel a los principios como fue traído por Dios a los seres humanos. Ese mensaje debe ser el mismo, el mensaje de que Jesucristo vino a cumplir el propósito y los designios de Dios, a cumplir la voluntad de Dios, de morir por causa de cada uno de nosotros para ser restaurado, para ser incorporados como hijo de Dios. Eso no debe cambiar. Jesucristo es el único medio de salvación que tiene esta humanidad. Ese es un mensaje orgánico, un mensaje que no debe cambiar a través de los tiempos. Pasarán miles de años y el mensaje debe permanecer igual. Si es que el Señor dura tanto para llegar, que sabemos que está a la puerta pronto a venir a buscar a su iglesia. Es por tanto, mis hermanos, que debemos mantener un mensaje fiel, un mensaje apegado a los principios establecidos en la palabra de Dios. No podemos cambiar a nuestro antojo el mensaje que nuestro Dios nos da a nosotros, el mensaje de liberación de las almas, el mensaje emancipador, el mensaje que liberta de toda esclavitud. Es el mensaje que nosotros estamos llamados a dar, donde Cristo Jesús es la figura principal, donde Cristo Jesús es la piedra angular, donde Cristo Jesús es la roca sobre la cual debe edificarse toda vida que anhela y quiere vivir la vida cristiana. De esta manera, entonces, podemos decir que tenemos un evangelio orgánico que debe ser distribuido en esta era digital. El evangelio no debe cambiar. Cambian los tiempos, cambian las edades, pero el evangelio siempre debe ser predicado perfectamente como Dios lo ha presentado. Cristo Jesús murió por los pecadores. Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Cristo Jesús reina en el cielo y esa es la garantía de que nosotros tenemos un mediador en el cielo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, como dice Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Así que tenemos un evangelio que debe permanecer inalterable, un evangelio que no debe ser corrompido, un evangelio que no debe ser pervertido. En este pasaje que nosotros tomamos al inicio de este mensaje,
encontramos que el apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia de los Gálatas. Esta iglesia probablemente fundada entre los años 48 al año 52 de la era cristiana. Habían diferentes conceptos en torno a la formación de esta iglesia. Algunos hablaban acerca de la teología de la Galacia del Norte, que era una jurisdicción romana, y algunos fechan esta iglesia en el año 52. Hay otros que sostienen que esta pertenecía a la parte sur de la provincia romana llamada Galacia, que estaba compuesta por algunas localidades como Iconio, Listra, Derbe, Antioquía, y a esto le llamaban la teología del sur. Pero lo cierto es que el apóstol Pablo se está dirigiendo a una iglesia que comenzó a transitar en la gracia, pero la iglesia se había desviado del camino correcto para abrazar el formalismo, para abrazar la ley. Ahí entonces encontramos que el evangelio empieza a diluirse, el evangelio empieza a cambiar su sustancia, el evangelio empieza a cambiar la forma correcta como ha sido concebido por Dios. Un evangelio gratuito, un evangelio basado en la gracia. Y así debemos ver este evangelio en todas las edades, en todos los tiempos, porque este es un evangelio orgánico que debe permanecer inalterable al paso de los tiempos. A través de Jesucristo se gesta la obra libertadora del hombre esclavizado por el pecado. Es gratuitamente que el hombre recibe ese regalo de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que recibimos por gracia esta salvación que Dios nos ha otorgado. En la persona de Cristo, nosotros pagamos el precio. No lo hicimos nosotros, Cristo lo hizo por nosotros. Él pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Él fue a la cruz, Él fue a morir por cada uno de nosotros y Él tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto y de esa manera nos ha dado a nosotros salvación y vida eterna sin nosotros tener que haber hecho alguna cosa para recibirlo. Eso se llama gracia, un favor inmerecido, un favor por el cual usted no ha hecho nada para que alguien le haga ese favor, sino que ha salido de la propia misericordia de Dios, del amor que Dios le tiene a esta humanidad. Nació en el corazón de Dios ese plan de salvación gratuito a favor de toda la humanidad. Eso quiere decir que nosotros no podemos basar el camino de la salvación en las obras de la ley. No podemos nosotros basar el camino de la salvación en los esfuerzos humanos. No podemos basar el camino de la salvación en lo que podamos o no podamos hacer. El evangelio es un evangelio que obra gratuitamente en el corazón del ser humano. Un evangelio donde la persona debe manifestar arrepentimiento, conversión, para tener vida eterna y que su nombre sea registrado en el libro de la vida, habiendo recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Así que el apóstol Pablo se está dirigiendo precisamente a esta iglesia que estaba en Galacia, exhortándole a que volvieran de nuevo al camino correcto porque se habían extraviado de su proceder. Debemos ver algunas cosas interesantes en torno a esto que Pablo le está hablando a la iglesia. Y para nosotros poder predicar un evangelio orgánico, debemos predicar el mensaje tal y como Dios lo ha establecido en su palabra. No podemos cambiar nada de lo que Dios ha dicho, no podemos agregar
conocimiento humano al conocimiento de Dios. No podemos agregar algo que usted diga, déjame arreglar el evangelio haciendo esto o haciendo aquello. El evangelio no necesita ser arreglado. El evangelio es perfecto. El evangelio son buenas nuevas de salvación para una humanidad perdida. Así que cuando hablamos de evangelio, hablamos de esperanza. Cuando hablamos de evangelio, hablamos de buenas noticias. El evangelio es diseminado por el mundo entero, llevando buenas noticias a las personas, porque esta humanidad está perdida y necesita un Salvador. Y precisamente el evangelio anuncia un Salvador. El evangelio anuncia a Jesucristo, el cual puede librar de la muerte eterna a todo ser humano de esta tierra. El apóstol Pablo se está dirigiendo a esta iglesia de los Gálatas y vamos a ver algunos puntos esenciales de cómo nosotros estamos llamados a predicar un evangelio orgánico. Para predicar un evangelio orgánico, número uno, nosotros debemos tener un llamado de Dios y no de hombres. Cuando Dios trae salvación a nuestras vidas, entonces podemos predicar el mensaje del evangelio. Fíjese que el mensaje del evangelio es dada a la iglesia que ha sido alcanzada por la salvación. Jesucristo en la gran comisión le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Fíjense que el mensaje se le da a la iglesia, a los que ya son salvos, a predicarle a toda criatura. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está claramente un mandato de Dios que se le da a los que son salvos para predicarle a los que no son salvos. Un mensaje a los hijos de Dios para predicarle a las criaturas de Dios, porque no es lo mismo un hijo de Dios que una criatura de Dios. Todos somos criatura de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Así que para ser hijo de Dios debe darse el paso de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Juan capítulo 1, versículo 10 y 11 registra que a lo suyo vino y los suyos no les recibieron, pero a todos aquellos que creen en su nombre, Dios le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí vemos que las personas se convierten de criaturas a hijos de Dios cuando reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso es la importancia de este evangelio obrando en esta humanidad. Tiene que darse la conversión de una persona y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para convertirse en hijo de Dios. Así que el llamado para predicar el evangelio de Cristo no se le da a las criaturas, sino que se le da a los hijos de Dios, aquellos que son salvos, aquellos que tienen un llamado de Dios para poder llevar el mensaje. Fíjense cómo Pablo habla en el versículo 1, cómo Pablo introduce a los Gálatas esta carta y dice, Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí Pablo se está anunciando como un mensajero de Dios, como un apóstol de Dios, que no ha sido comisionado por hombres, sino que ha sido comisionado por Dios. Importante para poder predicar un evangelio correcto, un evangelio orgánico, inalterable, sin cambiarle nada, debemos ser genuinos ministros de Dios. No podemos ser ministros que se levantan de la noche a la mañana, forman una iglesia y allí empiezan a dar un mensaje sin ser comisionado por Dios. Eso es lo que ha traído distorsión precisamente al evangelio de la gracia, al evangelio de Jesucristo. Muchas personas que se han levantado posesionados por hombres lo han colocado al frente de una institución y por eso vienen las falsas doctrinas
y por eso vienen los falsos enunciados en torno al Evangelio de Jesucristo. Viene un mensaje distorsionado, un mensaje extremista hacia, por ejemplo, la prosperidad, o un mensaje extremista hacia la miseria. Todos esos extremos son malos. Hay que presentar el Evangelio de Jesucristo como Dios lo establece en su palabra, y una persona llamada por Dios, comisionada por Dios, nunca va a vender el mensaje del Evangelio, nunca va a cambiar el mensaje del Evangelio, lo va a mantener íntegro, lo va a mantener puro, lo va a mantener intacto, lo va a mantener orgánico. Así que aquí vemos a Pablo aclarando: no llamado por hombres, sino llamado por Dios. El versículo 15 de ese capítulo 1 de Gálatas, el apóstol Pablo dice: pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjense que ya Dios tenía un plan y un propósito con Pablo, que desde antes de Pablo nacer ya Dios tenía ese tiempo específico para que Pablo se convirtiese en un hombre que llevase el mensaje del Evangelio por todos los contornos. Y dice Pablo: me llamó por su gracia. Cuando Pablo iba camino a Damasco a buscar cartas de los principales sacerdotes para perseguir a la iglesia, Jesucristo allí se le presenta a Pablo. Una intensa luz deslumbró a Pablo, tanto así que cayó de la cabalgadura. Y en ese tiempo era Saulo, ¿verdad? Su nombre. Luego cambia el nombre de Pablo, que significa pequeño. Hechos 13, versículo 9, nos registra esa parte donde ya el nombre de Saulo es cambiado a Pablo. Pero allí se le aparece Dios a este hombre, y esa luz deslumbra a este hombre que cae de la cabalgadura al suelo, y ahí Cristo le da a conocer que era él a quien él estaba persiguiendo, porque perseguir a la iglesia de Jesucristo es perseguir a Jesucristo mismo. Así que Pablo tiene ese llamado de Dios, exclusivo de Dios. Jesucristo mismo se aparece a él y le hace el llamado. Pablo no fue alcanzado porque oyó el mensaje que alguien le predicó, sino porque Jesucristo mismo lo comisiona para la obra de llevar el mensaje de salvación a todos los gentiles. Siendo Pablo un gran erudito, un maestro de la ley, un conocedor de toda la palabra, en lugar de Dios enviarlo a los judíos que lo pudieran aceptar por ser un doctor de la ley, sin embargo lo envía a los gentiles, diferente a Pedro, que Pedro era un hombre sencillo y del vulgo, y sin embargo Dios lo envía a los judíos, porque Dios quiere avergonzar a aquellos que se creen sabios y entendidos, usando a los humildes para llevar el mensaje del Evangelio. Por eso hay tantas personas que en el día de hoy no quieren creer en el mensaje del Evangelio, porque ven a los cristianos como personas simples, ven a los cristianos de manera despectiva. Así lo ve el mundo a los cristianos, a nosotros que anunciamos el mensaje de vida, de esperanza y de salvación a toda la humanidad. Así que una persona va a mantener íntegro el mensaje del Evangelio una vez que esta persona haya sido comisionada por Dios con este propósito. Una persona que ha sido comisionada por Dios no va a cambiar por nada del mundo el mensaje del Evangelio. Y aquí vemos este cuadro de Gálatas que ofrece Gálatas, cómo ellos habían abrazado la ley luego de haber tenido la gracia como su soporte de fe. La Biblia registra en Romanos, en Efesios capítulo 2 y versículo 8, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es una obra gratuita. Dios obra en gracia, no por medio de la ley. La ley vino para darle a conocer al hombre cuán pecador era, pero la gracia vino para darle a conocer al hombre que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos vida
y para darnos salvación, porque nosotros éramos insuficientes para poder hacer la obra expiatoria por nuestros propios pecados. Así que tuvo que venir un sustituto de nosotros, cuya sangre inocente, al ser derramada, declaraba inocente al hombre pecador. Así que debemos mantener este mensaje orgánico de manera efectiva en medio de todas las edades y sobre todo en medio de esta era digital. Para nosotros poder mantener este mensaje orgánico, no podemos movernos de la gracia. Número 2, no podemos movernos de la gracia. El versículo 6 dice de esta manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Fíjense cómo Pablo está diciendo, se movieron de la gracia. Hay peligro en movernos de la gracia. Hay peligro cuando nosotros nos movemos de la obra redentora que Dios hizo por la persona de Jesucristo. Cuando nos movemos de la gracia a la ley, estamos cambiando de posición y esto no va a obrar perfectamente en todo el sentido de lo que es la salvación para el ser humano. Cuando nos movemos a la ley, entonces queremos ser justificados por medio de las obras que hacemos. ¿Qué había sucedido con esta iglesia? ¿Qué parte de la ley se había movilizado la iglesia de los Gálatas? Los Gálatas querían que los gentiles se judaizaran primero para luego ser cristianos. Fíjense qué distorsión de lo que era la gracia. La gracia alcanza a toda persona sin distinción. Solamente hay que creer en Jesucristo como Señor y Salvador. No importa si usted es judío, si es griego, si es fenicio, de la región que sea, usted recibe la salvación. Pero aquí estos judaizantes, estos judíos que habían creído en el mensaje del evangelio, pero mantenían una postura apegada a los conceptos de la ley de la circuncisión que había sido establecida a través de Moisés. Así que los judíos cristianos de Gálatas, algunos de ellos, querían hacer que los gentiles también se circuncidaran para luego entonces poder ser bautizados. O sea, había que hacer un rito exterior antes de proceder al bautismo. Y eso no es lo que el Evangelio registra. El Evangelio registra que todo aquel creyere y fuere bautizado será salvo. No dice que debiera ser circuncidado o que hubiese una obra alterna a la gracia para poderla cumplir también. Así que la iglesia de los Gálatas se estaba desviando del camino correcto y ahora tenía un evangelio diferente, al evangelio que se le había predicado. El apóstol Pablo dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Fíjense la expresión algunos, no todos. Habían algunos que perturbaban a los cristianos que tenían los conceptos claros. Había algunos que querían pervertir la iglesia de Jesucristo introduciendo conceptos legalistas en medio de la gracia. La gracia y la ley no son compatibles, porque a través de la ley se muestra al hombre cuán pecador es y no hay forma de que el hombre a través de las obras de la ley pueda alcanzar la salvación. Pero a través de la gracia, el hombre la recibe como un regalo de Dios y esa es la marcada diferencia que existe entre estos dos puntos que debemos conocer nosotros. La ley es una dispensación y luego viene la dispensación de la gracia. No es que está invalidada la ley, sino que la gracia perfecciona la ley. El tercer punto que nosotros debemos ver para mantener predicando un evangelio orgánico es que no podemos predicar un evangelio diferente del cual nosotros hemos recibido.
Vemos en el versículo 8 y versículo 9 que el apóstol Pablo dice lo siguiente a esta iglesia: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Miren lo que el apóstol está trayendo al conocimiento de los Gálatas, y le está diciendo que habrá maldición para toda aquella persona que predique un evangelio distorsionado, un evangelio pervertido, un evangelio diferente del cual ha sido anunciado. No que haya otro evangelio, como más adelante dice el apóstol, sino que muchos estaban perturbando, estaban pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. Y eso no debe permitirse, aunque esta sociedad esté avanzada, sea una sociedad digitalizada, el mensaje del evangelio debe permanecer orgánico. Lamentablemente estamos viendo cómo en medio de estos tiempos hay personas que quieren pervertir el evangelio de Jesucristo, personas que se levantan de la noche a la mañana con un ministerio trayendo falsas doctrinas, enseñanzas basadas en las emociones, enseñanzas basadas en los postulados del humanismo, enseñanzas distorsionadas que contradicen la esencia misma del evangelio. Mensajes basados en la opulencia, mensajes basados en puntos prácticamente humanos y no en puntos divinos. Ese es un evangelio distorsionado, un evangelio que mueve multitudes, pero que no transforma las almas. Es un evangelio que satisface las emociones, pero no trae una transformación en la persona. La persona sigue pensando igual, no hay cambio de actitudes, no hay renovación espiritual, porque no se está predicando un evangelio que va directamente al alma de las personas, sino que se está predicando un evangelio complaciente, un evangelio inorgánico, un evangelio alterado, un evangelio que no se sostiene bajo los postulados de la palabra de Dios. Por eso no debemos de ninguna manera permitir que este evangelio sea alterado en su composición. No podemos permitir que este evangelio sea alterado en su contextualización. No podemos permitir que este evangelio sea alterado en su interpretación. Dios mismo interpreta su palabra misma interpreta la palabra. No hay otra forma de nosotros poder buscar una interpretación personal para acomodarla a nuestros propios intereses. Así que debemos tener en cuenta esta parte para nosotros poder mantener un evangelio orgánico en la era digital. Punto número 4, no podemos buscar el favor de los hombres ni agradar a los hombres para poder mantener un evangelio orgánico. El versículo 10 registra: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que el mensaje del evangelio debe mantenerse prístino, el mensaje del evangelio debe mantenerse transparente, el mensaje del evangelio debe mantenerse reluciente para alumbrar a todas las naciones de la tierra. No debe ser un mensaje donde busquemos el favor de los hombres. ¿Qué le gusta a la gente que le prediquen? ¿Qué le gusta a la gente oír? Estas eran algunas de las expresiones del apóstol Pablo cuando decía que en los postreros tiempos habrán personas amadoras de sí mismos, y también habrán personas que buscarán sus propios maestros para oír conforme a sus propias concupiscencias, que tendrán comezón de oír y van a buscar personas
que agraden lo que ellos entienden que debe ser. El evangelio no está para agradar a los hombres en el sentido de darle un mensaje que ellos quieran recibir. El mensaje del evangelio es uno solo y debemos recibirlo, pero el mensaje del evangelio es buenas noticias. A veces queremos que la noticia sea acomodada a como nosotros queremos oírla, pero de ninguna manera nosotros debemos acomodarnos a esa parte, sino que debemos buscar el mensaje de vida y de esperanza, predicarlo como corresponde. Así que no debemos agradar a los hombres, sino agradar a Dios, que nos ha llamado a anunciar este mensaje de vida, de esperanza y de transformación para toda la humanidad. Ahí vemos también en Gálatas capítulo 2 y versículo 11 que Pablo dice algo interesante: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Fíjense que el apóstol Pablo le reclama a Pedro el hecho de que Pedro tenía una dualidad en la manera de convivir con las personas de su tiempo. Por un lado, compartía con los gentiles, aquellos que habían abrazado el evangelio por la gracia, pero también cuando venían los de la circuncisión, los legalistas, los que vivían bajo los conceptos de la ley, entonces Pedro se retraía y se alejaba tranquilamente para juntarse entonces con los judaizantes. Estaba llevando una doble vida, un doble juego, y esto no debe llevarse en el evangelio. No estamos para agradar a los hombres, tenemos que tener una definición correcta a la hora cuando nosotros recibimos este mensaje del evangelio. Debemos vivir por el evangelio, predicando el evangelio, enseñando el evangelio tal y como está escrito, un evangelio orgánico, un evangelio que no sea alterado por los sazones ni las falsas doctrinas de este tiempo. El apóstol Pablo dijo claramente en Gálatas capítulo 5 que un poco de levadura leuda toda la masa. Eso mismo ocurre cuando le añadimos a la gracia conceptos establecidos en la ley. Entonces dañamos el evangelio al añadirle conceptos de la ley. El evangelio no puede ser mezclado con estos conceptos porque es un evangelio basado netamente en la gracia. La gracia es una obra exclusiva de Dios. La salvación es una obra de Dios en todo el sentido de la palabra. Me gusta mucho un pasaje cuando Jonás estaba en el vientre del gran pez. Él sabía que estaba allí dentro, no había algo que humanamente él pudiera hacer para poder salir del vientre de este pez. 3 días y 3 noches allí encerrado en ese vientre, y luego que sale, que empieza a clamar y dice: la salvación es de Dios. Fíjense qué interesante, la salvación es de Dios, y es así, la salvación es una obra exclusiva de Dios. El hombre no ha puesto nada, Dios lo ha puesto todo, incluso puso el sacrificio para poder pagar el precio. Él mismo, viendo la imposibilidad del ser humano, él mismo se convierte en humano para en la forma humana poder redimir a toda la humanidad del pecado. La obra de la salvación es una obra exclusiva de Dios. El hombre no ha puesto nada, el hombre solamente tiene que creer y aceptar el regalo de la salvación. Punto número 5, para nosotros mantener este evangelio orgánico, no debe tener sello humano. Versículo 11 del capítulo 1 de Gálatas registra lo siguiente: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El evangelio anunciado por mí no es según hombres. Interesante que este evangelio no debe llevar un sello humano.
Este no es el evangelio como se menciona en estos tiempos de fulano de tal, de la iglesia tal. No, no, hay un solo evangelio, el evangelio que obra salvación y vida eterna en las personas. El evangelio de la gracia es un solo evangelio que debemos mantenerlo de manera orgánica, inalterable en medio de los tiempos, y este no debe llevar un sello humano. ¿Saben por qué? Porque el sello que tiene el evangelio es el sello de Jesucristo. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vemos cómo Jesucristo es la esencia de este evangelio y Jesucristo lo revela al corazón del ser humano. Para poder entender estos conceptos de la gracia, tiene que venir esa revelación de Dios a nuestra vida para poder conocer y entender que el esfuerzo humano no obra en la salvación, sino que la salvación es una obra exclusiva de Dios, tiene el sello de Dios, es llamado por Dios, es confesionado por Dios, es distribuido por Dios, y lo único que el hombre hace es convertirse en un pregonero del evangelio. Nosotros somos asociados con Dios en la obra de salvación de toda la humanidad. Lo único que nosotros hacemos es ir por todo el mundo y anunciar este evangelio a los perdidos. Ahí tenemos una asociación con Dios, pero ya el evangelio está confeccionado, ya la obra salvífica se hizo. Nosotros somos simplemente distribuidores de este contenido que ya Dios ha establecido para alcanzar y salvar a toda la humanidad. Punto número 7. El evangelio orgánico glorifica a Dios, no a los hombres. Versículo 24. Dice de esta manera: y glorificaban a Dios en mí. Cuando vieron a Pablo llevando el mensaje del evangelio, las personas glorificaban a Dios en Pablo. ¿Por qué? Porque antes conocían a Pablo, el que era un disociador, el que era un perseguidor de la iglesia de Jesucristo, pero al verlo ahora distribuyendo el mensaje del evangelio, muchos glorificaban a Dios en la vida de Pablo. Así debemos mantener el evangelio orgánico. Cuando Dios es glorificado, entonces tenemos un evangelio orgánico. Si es el hombre que recibe la gloria por llevar el mensaje del evangelio, ese no es un evangelio orgánico, no es el evangelio de Jesucristo. Lamentablemente en el día de hoy hay muchas personas que se llaman ministros de Dios, que están recibiendo gloria humana, que están realizando un ministerio basado en la exaltación de la persona, de la personalidad, en la exaltación del ego. Así hay muchos ministerios en el día de hoy, personas que buscan epítetos para ser nombrados, para ser catalogados en medio de esta sociedad, porque le gusta que le llamen maestros, le gustan que le llamen apóstoles, le gustan que le llamen por diferentes nombres sonoros. Están buscando la exaltación del ego personal y no la exaltación de la gloria de Dios. Un evangelio orgánico busca de todas formas que Dios sea glorificado, que el nombre de Dios sea exaltado. Eso busca todo aquel que predica el mensaje del evangelio orgánico. Número 8. Debemos andar en libertad y firmeza si predicamos un evangelio orgánico, un evangelio inalterable. Gálatas 5, versículo 1, dice el apóstol Pablo: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí está claramente evidenciado que el apóstol Pablo está hablando que tenemos libertad en Cristo Jesús cuando vivimos en el evangelio de la gracia, cuando practicamos el evangelio orgánico. Entonces nosotros andamos
en libertad, porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 registra, pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que cuando andamos en libertad es cuando somos guiados por el Espíritu Santo, no guiados por la carne. Ahí hay una gran diferencia, porque donde está el Espíritu, allí hay libertad. El Espíritu Santo nos mueve en total libertad, porque vivimos un evangelio basado en la gracia. Pero cuando estamos sujetos al yugo de esclavitud, a los conceptos de la ley, entonces no hay libertad, sino que empezamos a condenar a todo el mundo porque nos volvemos legalistas, personas que andan buscando la justicia propia y que no ven que Dios es nuestra justicia y que a través de Él nos mira con buenos ojos por la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Así que cuando hablamos de un evangelio orgánico, hablamos de un evangelio que mueve a la gente a la libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dijo nuestro Señor Jesucristo, y que si permanecíamos en Él, seríamos verdaderamente libres, y así vamos a ser sus discípulos. Así que debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, y no por las obras de la carne, para poder agradar a Dios y vivir en este evangelio orgánico, un evangelio que muestra frutos. Y la Biblia habla en Gálatas acerca de los frutos del Espíritu Santo, que son frutos basados en el amor como ente principal, de cual derivan el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la fe, la templanza. Y dice el verso 23, contra tales cosas no hay ley, porque donde hay amor no hay ley ni concepto humano que pueda prevalecer por encima de la gracia, del amor y de la misericordia. Así que nosotros tenemos que vivir este evangelio orgánico de manera orgánica, sin alterarlo, sin complacer a los hombres, sin agradar a los hombres. Busquemos siempre agradar a Dios en las cosas que nosotros hacemos, porque somos hijos de Dios. Así que debemos andar en firmeza y en libertad, como le dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 5 y versículo 1. Debemos andar en el Espíritu, como le había anunciado. Número 9, andar en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice, os digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí el apóstol Pablo hace una clara exposición y una clara diferencia entre lo que es o lo que son los frutos del Espíritu y lo que son las obras de la ley. Las obras de la ley llevan a las personas a la condenación. Los frutos del Espíritu son los frutos que manifiesta una persona que vive en la gracia, que vive en la libertad que Dios le ha llamado. Así que estamos llamados a vivir en esa libertad y vivir predicando este evangelio orgánico en medio de esta era digitalizada. Y el punto número 10, amados hermanos, es que nosotros debemos mantener este evangelio que hemos oído desde el principio. La palabra que hemos oído desde el principio no debe ser alterada. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 7 registra: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Así que debemos mantener puro y sin mancha este evangelio de Jesucristo, un evangelio orgánico que permanezca correctamente en medio de todos los tiempos. Las épocas cambian, el mensaje no cambia. Las eras se modernizan, el mensaje no se moderniza. Es el mismo mensaje que se adapta perfectamente a cualquier época y a cualquier tiempo. Así que, amados hermanos, sigamos predicando el evangelio orgánico en medio de esta era digitalizada. No cambiemos nada.
No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que Dios te bendiga mucho y sigamos siempre hacia adelante confiando en Dios y sabiendo que todas sus promesas son fieles y verdaderas. Y aquel que prometió que iba a morir y que luego iba a resucitar de entre los muertos, también prometió que un día volvería a buscar a su iglesia. Nosotros esperamos, anhelamos el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Así que te invito a seguirme en las redes sociales. Sígueme en Facebook como Edwin Almonte. También te invito a seguir nuestra cuenta de Facebook de nuestra congregación Familia Cristiana. Te invito a seguirme en mi cuenta de Instagram como Edwin Almonte Luna, también en Twitter como Edwin Almonte y en nuestro canal de YouTube donde subimos todas estas informaciones valiosas. Mi canal es Edwin Almonte. Te pido que te suscribas a mi canal, que ponga la campanita en alerta para que cada vez que subamos uno de estos mensajes te llegue una notificación y pueda ver inmediatamente el mensaje que compartimos. Así que Dios te bendiga mucho y seguimos adelante fortalecidos en el Señor.